Dame tú el micro, por favor. Hola, os damos la bienvenida a la primera asamblea virtual que realizamos desde Comisiones Obreras del País Valencià. Esperamos poder seguir superando cualquier dificultad técnica que se nos vaya apareciendo. Es esa misma técnica, al fin y al cabo, pues un poco la que posibilita que hoy podamos encontrarnos en torno al 28 de abril y el 1 de mayo. Dos fechas clave para el movimiento obrero y, aunque sean estas circunstancias, no podemos encontrarnos desde esa cercanía que supone la presencia física. Al menos el sindicato no puede dejar de celebrarlas. La salud y la seguridad en el trabajo recobran en esta situación excepcional la importancia que el sindicato siempre les ha dado. Por eso nos conectamos, en primer lugar lo haremos con el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras del País Valencià, Daniel Patiño, a quien podéis hacerle vuestras preguntas a través del WhatsApp 670 34 86 66. En la noticia de la web tenéis el WhatsApp por si lo queréis mirar. Y después de que haga una pequeña intervención inicial, yo le pasaré una selección de algunas de las preguntas y consultas que nos hayan ido llegando a través de este canal. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a Daniel Patiño. Bé, molt bon dia a totes i tots. En primer lloc, agrair a totes les persones participants d'aquesta, com ha dit la companya Esther, primera assemblea virtual de les Comissions Obreres del País Valencià, reivindicant o commemorant el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, així com posteriorment la intervenció del nostre secretari general per a fer hincapié en el proper 1 de maig, data tan senyalada del moviment obrer. Volia començar fent un homenatge al conjunt de persones treballadores que han perdut la seva vida com a conseqüència d'accidents de treball i malalties professionals durant el 2019. En concret, foren 83 persones. Enguany, amb les xifres que tenim fins a febrer, ja van per 13 persones han perdut la seva vida, però enguany especialment volíem fer un recordatori i un homenatge a totes les persones que fruit del Covid han patit en primera línia dels sectors productius, els sectors sanitaris, els sectors comercials, han estat contagiades o inclús han perdut la seva vida. I ahí volem fer una especial menció a Encarna, a Julio, a centenars de companyes i companys que han patit malalties com a conseqüència de la Covid-19 i han perdut la seva vida, així com a els més d'11.000 persones contagiades al nostre País Valencià. Vaig a per davant el recordatori i l'homenatge en aquesta data del 28 d'abril. Després, volíem estructurar la intervenció a partir de dues preguntes. La primera de totes és què està passant amb la seguretat i salut en el treball en les empreses. Amb el Covid, com s'ha reaccionat des de les empreses, com s'ha reaccionat des de la nostra representació legal de treballadors i treballadores, com s'ha reaccionat des de les autoritats sanitàries, des de les autoritats laborals. Sembla ser que de pandèmies no en coneixien cap i el marc normatiu no estava preparat, però gens més allunyat de la realitat. Sí que n'hi havia un marc normatiu, n'hi ha un marc normatiu que preveu com s'ha de treballar en funció dels riscos, com s'ha de treballar amb les mesures preventives adequades
per a controlar que aquests riscos no facin mal a la salut. I la normativa és molt clara. Des de l'any 97 n'hi ha 2 reals decrets que regulen totes les possibilitats front a un risc biològic i front a les disposicions mínimes de llocs de treball. I si sentiu, els mitjans de comunicació ara sembla ser que amb una mascareta, siga FFP2 o siga quirúrgica o siga com siga, ja és la panacea que ens va solucionar tot. I no és així. El Real Decret ja preveu unes mesures de seguretat i higiene en el treball, tant en la neteja de les superfícies de treball com en la protecció individual per a dar compliment als principis preventius. I el primer de tot, que sembla ser que quan interessa no es diu, és evitar el risc des d'origen. Com s'ha actuat? Des de les autoritats sanitàries han estat desbordats. Un dels focus de més contagi ha sigut la pròpia disposició de llocs de treball per al personal sanitari i sociosanitari on no s'han complit, en termes generals, cap mesura preventiva. I això ha provocat els escàndols que hem tingut en les residències de majors, en el treball de residències de majors, però especialment en la sanitat, ja siga pública o privada, a l'hora de dotar a aquestes persones treballadores, a aquests professionals, de les mesures preventives adequades. I el paper de les empreses en la part tant essencial com no essencial, quina ha sigut? La resposta ha sigut molt tardia. Fins a 31 de març comptabilitzem en la província de València només 7.730 parts de baixa mèdica. Això és la població general que ha estat exposada a aquests riscos. Quan es fixen les dates definitives, veurem que el desmán ha sigut molt més gran. I el desmán ha sigut molt més gran perquè moltes empreses han fiat tota la seva activitat preventiva a l'actuació dels serveis de prevenció. I els serveis de prevenció, en la primera fase després de la declaració de l'estat d'alarma, han tingut una reacció lenta i en molts casos desviant la seva responsabilitat, socialitzant aquestes mesures preventives cap a la sanitat pública i cap al Sistema Nacional de Salut. Això ha provocat que les avaluacions específiques de riscos hagin arribat molt tard, en alguns casos encara no han arribat. La vigilància de la salut que s'hauria d'haver intensificat en aquesta situació, fem en falta un major control, fem en falta que no siga una odissea per als treballadors i treballadores especialment sensibles el tractament d'informe d'adaptació de llocs de treball i, si no és possible, aquestes mesures, la derivació cap a la incapacitat temporal, hem fet en falta que protocols clars, concisos, precisos, directes d'actuació en base al que estaven recomanant l'autoritat sanitària, però des de les empreses i des dels serveis de prevenció és exigible major compromís, major interiorització de la cultura preventiva dintre de la gestió integrada, de la gestió preventiva de l'empresa i major resposta front a les diverses normatives que han eixit fruit de l'estat d'alarma, que en aquest cas foren les primeres, el Real Decret el 6 i el 7, on ja es preveia l'assimilació de l'aïllament i del contagi com a
termes econòmics com a accident de treball, encara que el seu tractament fora com a contingència comú i derivat d'un part de baixa del Sistema Nacional de Salut. Per altra banda, en tenim la part positiva, que és que el conjunt de representació legal dels treballadors i treballadores en termes generals ha estat a l'altura. Ha estat a l'altura en les seues consultes, en les seues demandes, en les seues reivindicacions. Hem tingut exemples molt clars d'aturada de l'activitat productiva fins que no s'adoptaren les mesures preventives adequades a cada realitat. I cada realitat ve determinada per la probabilitat d'exposició al risc. Després farem una xicoteta intervenció al voltant de com s'ha de veure aquesta desescalada i aquest tractament de l'avaluació de riscos específic i de les mesures preventives. I el conjunt de treballadors i treballadores que han estat molt a l'altura, en molts casos sacrificant la seva vida personal, aplicant un dels factors claus enfront a aquest tipus de crisi, que és aplicar sentit comú. I si el sentit comú diu que s'han de netejar més la roba, les mans, qualsevol superfície, que s'ha de mantenir la distància social en termes generals, ha sigut la classe treballadora la que ha posat en valor aquests principis i aquestes mesures per a que la maldita curva de contagi no fora tan excessiva, adoptant mesures de teletreball, adoptant mesures d'adaptació del lloc de treball a les persones. En segon terme, com vegem la desescalada? I ahir volem fer menció a les diferents avaluacions de riscos específics i quines qüestions s'han de tindre en compte a l'hora de garantir aquesta preservació de la salut. Els mètodes preventius més fiables estan basats en 6 factors i s'han d'analitzar aquests 6 factors per a aplicar les mesures preventives adequades. El primer factor, òbviament, no pot ser un altre que l'índex d'exposició geogràfica. No és la mateixa situació, igual que s'està veient, a l'hora de la desescalada, si ha de ser asimètrica, si ha de ser per municipi, si ha de ser per sector, si ha de ser per diferents qüestions. No és el mateix les persones que han estat en focus geogràfics de contagi, siga Madrid, siga Igualada, siguen la resta de territoris on més contagis han hagut, que zones rurals o zones on la intervenció del Covid-19 ha sigut mínima. En segon lloc, la posició del treballador i treballadora d'exposició al risc. Si n'hi ha tant activitat amb persones que han tingut contagi, si no n'hi ha activitat amb persones que han tingut contagi. Això també va delimitar molt bé el tema de les distàncies i les mesures preventives de cara a la separació en espais de treball on es garantisquen aquests 2 metres que recomana l'autoritat sanitària o en la profunditat d'aquesta neteja, si n'hi ha filtres d'aire, si es pot utilitzar l'ozó o el diòxid de cloro, etc. El tercer espai va ser, el tercer factor va ser els espais de treball en aquesta relació que estàvem fent. No és el mateix un centre de treball on no n'hi ha presència física de persones de fora que en un supermercat o en un gran magatzem on les mesures preventives han sigut totalment diferents. Després parlarem de la disposició de mesures individuals. Una vegada hem analitzat les mesures col·lectives, que era tot el que estàvem dient abans,
els dichosos EPIs, les mascaretes, els equips de protecció individual són obligatoris sempre i quan no n'hi ha una altra mesura preventiva que es puga dur a terme i fer més segur el lloc de treball. I finalment, l'índex de ventilació. Una de les qüestions que tant la societat estatal ambiental com les diferents autoritats sanitàries estan dient la propagació del virus com es fa. I un dels vectors on més incideix és la ventilació, és per l'aire i per la saliva. Aleshores, protegir i netejar bé i tindre ventilat aquest lloc de treball és garantia d'abordar els riscos en una millor situació. Després el que hem fet és instar això partint de la base de que només pensem que des del diàleg social i des de la cooperació entre agents socials i econòmics se pot dur a terme. Aleshores, s'ha instat a diferents patronals sectorials per arribar a acords en els plans de contingència o en els plans de desescalada. I a mode enunciatiu hem arribat a acords en el sector ceràmic en el País Valencià o a nivell estatal, tant en la construcció, en l'auto, en el sector del metall, en la indústria de drogueria, perfumeria, etc. I on les recomanacions que en alguns casos s'han posat de referència per part de l'autoritat europea en matèria de seguretat i higiene en el treball incideixen molt en aquestes situacions, en la forma del treball, en l'organització del treball, en les mesures col·lectives, en tractar d'evitar el risc des d'origen i si no es pot és on intervenen els equips de protecció individual o diferents qüestions. I per a finalitzar i donar pas al torn de preguntes, a les vostres preguntes que esteu fent per WhatsApp que ha comentat Esther, a mode de conclusió, el sistema preventiu ha presentat dues realitats. Una primera realitat que requereix que la salut laboral estiga integrada dintre del sistema de salut, siga indissociable, no se pot veure una qüestió de salut pública, el risc ambiental que ha tingut i que té incidència també en el treball. Aleshores, les mesures que s'han de prendre en el lloc de treball, en molts casos, venen recomanades, venen imposades per les autoritats sanitàries. Aleshores, l'autoritat laboral s'ha vinculat permanentment a l'autoritat sanitària i nosaltres veiem que només en una visió integral de la salut laboral dintre de la salut pública se pot fer front a aquest virus. Després, la segona realitat és molt clara. El sistema preventiu espanyol ha mostrat les seues mancances, les seues carències. És necessari repensar, reconstruir aquest sistema preventiu on s'adapten les noves realitats del treball, on el reforçament dels serveis públics fugint, transcendint de la mercantilització dels sistemes preventius, s'ha posat en valor que els sistemes de prevenció aliens, externs, no han tingut la capacitat de resposta per les seues, en molts casos pels tècnics, per les seues càrregues de treball i per unes condicions laborals molt millorables. S'ha posat de manifest que és necessari assegurar la salut laboral tant individual com a col·lectiva i que les empreses integren, incorporen la seguretat i salut i treball com a part indissociable de la productivitat de l'empresa i de la gestió de l'empresa. Enguany es compleixen 25 anys de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, una llei prou avançada per al seu temps, encara és plenament vàlida, però hi calen millores.
calen millores referides a la complementació dels convenis col·lectius en mesures preventives. Fa un temps vam presentar un estudi on la poca incidència que tenia les clàusules laborals molt més enllà del còpia i pega que es puga fer de la llei en el conveni col·lectiu, és necessari repensar aquesta situació, integrar en el conveni col·lectiu millores i possibilitat de garantir mecanismes de protecció més intensos. És hora d'integrar la perspectiva de gènere en aquestes condicions, molt més enllà de la salut reproductiva, amb el seu hincapié, però n'hi ha qüestions que només vistes amb una perspectiva de gènere poden previndre la seguretat i salut en el treball. I finalment, dues qüestions. La primera és molt clara. El Covid ha posat de manifest que un dia com avui de record, d'homenatge, no només podem recordar a les persones que han mort, sinó continuar treballant sindicalment pels vius, perquè només en un entorn segur es pot garantir un treball decent. I ja en conclusió, volia assenyalar que el lema de la OIT, de l'Organització Internacional del Treball, per a enguany, abans de tota la crisi sanitària, era «Rompamos el silencio». Es volia posar damunt la taula la situació de violència i assetjament en el treball, amb especial hincapié en els riscos psicosocials i no volem deixar-lo de banda perquè en aquesta eixida de la crisi sanitària i de la crisi econòmica i social que esdevé, és molt important adaptar l'organització del treball de forma participada amb les noves realitats. Si aquesta situació del treball a distància ha vingut per a quedar-se, i així ho confiem per les diferents avantatges que té, una de les qüestions és que organitzativament s'ha de posar tots els mecanismes de protecció de la salut front a les contínues situacions de violència i assetjament en el treball, especialment front a les dones que vivim. Per la meva part, ho deixo així, queda a la vostra disposició i agraït novament a totes les persones que han fet possible aquesta transmissió i a totes vosaltres que heu estat asistint a ella. Gracias, Dani. Nos están llegando algunas preguntas que te voy a ir trasladando. Una de ellas nos dice, en un espacio de trabajo con X metros cuadrados, ¿hay un límite de personas para trabajar o simplemente hay que tener en cuenta la distancia de seguridad entre trabajadores y trabajadoras? Pues bien, agradecer, por supuesto, la pregunta, de indudable interés. Evidentemente, la distancia de seguridad va a ir en función de esos X metros y la afluencia de esas personas va a ir en función de esos X metros que tenga el espacio físico. Nos hemos encontrado situaciones, especialmente en el sector, en almacenes de naranjas, etcétera, o en call center, donde la distancia de seguridad no se podía garantizar por la superficie física en la que se trabajaba. Una de las medidas que venimos reivindicando en esa salida de la crisis es la adaptación de horarios de trabajo para que la confluencia de personas en un mismo espacio físico sea limitada y se pueda garantizar esas distancias de seguridad, esas distancias sociales, porque hemos detectado, y las autoridades sanitarias así lo prevén, que es uno de los principales vectores de contagio. Entonces, antes de acudir a equipos de protección individual que limiten la capacidad de trabajo de las personas, la medida preventiva por excelencia tiene que ser salvaguardar, reevaluar ese espacio físico de trabajo y manteniendo esa distancia de seguridad. Gracias, Dani. Nos pregunta una delegada de prevención
que la preocupación suya es respecto a las zonas comunes. Es imposible mantener la distancia en los vestuarios y a la hora de ducharse, que es preciso en su trabajo, porque solo tienen 2 duchas para 8 personas. Y en este sentido ya nos pregunta pues, qué podrían hacer. Pues ponerlo en conocimiento, bueno, agradecer también la pregunta, una situación bastante común y que nos han venido preguntando a través de las cuentas habilitadas, especial hincapié y reconocimiento a las personas que han atendido la cuenta de correo infocoronavirus@pv.cco.es y salomón@pv.cco.es. Primero, ponérselo en conocimiento si hay representación legal de las personas trabajadoras de ellas mismas, para que a su vez den traslado al servicio de prevención y se pueda reevaluar en virtud del Real Decreto de Disposiciones de Seguridad en Lugares de Trabajo, porque requerirá medidas preventivas muy específicas. Si únicamente hay 2 duchas para 8 personas, no hay que ser muy ilustrado o ilustrada para poder deducir que o empezamos a adaptar los turnos de trabajo donde no todo el mundo va a poder entrar a la misma hora y poder salir a la misma hora, puesto que la confluencia, una de las cuestiones que esta desescalada nos va a enseñar es a que la adaptación del horario de trabajo ha de ser primordial en caso de que no se puedan cumplir estas medidas de seguridad y higiene en el trabajo. También nos preguntan cómo pueden saber si está considerada persona de riesgo ante el COVID-19. Pues las autoridades sanitarias ha sido una cuestión bastante polémica. Esta pregunta es bastante interesante porque ha sido una de las más comunes donde se veía las limitaciones y las reinterpretaciones que se hacían por parte de los servicios de prevención de los colectivos especialmente sensibles. Además, con la particularidad de que diferentes comunidades autónomas y sus autoridades sanitarias han dictado criterios diferentes. A fecha 8 de abril, que es la última edición del protocolo del Ministerio de Sanidad, ha venido a definir como los grupos vulnerables las personas con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, incluidas las hipertensiones, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, cánceres en fase de tratamiento activo, embarazos y personas mayores de 60 años. En este último colectivo hay que destacar que la Consejería de Salud de Madrid dictó una instrucción delimitando a la posibilidad de acceder a la condición de trabajadores y trabajadoras especialmente vulnerables siempre y cuando tuviese una patología previa. En el País Valenciano eso no se ha mantenido, con lo cual una persona que reúna alguna de estas características, lo primero que ha de ponérselo es en conocimiento del servicio de prevención, de la empresa, de su delegado o de delegada, para que se traslade al servicio de prevención, emita el informe correspondiente para ver si se puede adaptar el puesto de trabajo y limitar esa exposición al riesgo, y en caso contrario el servicio de prevención debe y tenemos que estar muy vigilantes para que esto se lleve a cabo, trasladarlo al Sistema Nacional de Salud para que se emita el correspondiente parte de baja médica. Hola, buenos días a todos y todas. Nos dicen, quería preguntar ante lo que me parece un tema que genera confusión y es el referido a los EPIs individuales. Su pregunta en concreto es si el uso de mascarillas, que has explicado antes, sería obligado, por ejemplo, en el ámbito de los conductores, de la administración en todos sus ámbitos, dice. Además de lo ya conocido de un solo pasajero y el conductor. En el sector del transporte también hemos vivido situaciones bastante complicadas y en algunos casos hasta dramáticas.
puesto que a la vez que no se estaban articulando las medidas preventivas, encima muchas empresas del transporte intentaban presentar expedientes de regulación temporal de empleo a pesar de ser concesionarias de la administración pública. Y ahí la actuación sindical hay que ponerla en valor, porque se ha hecho una labor ingente en paralizar o oponernos a esas medidas de regulación temporal de empleo. La orden de transportes es muy clara y eso, conjugado con lo que estábamos diciendo anteriormente de las medidas preventivas de equipos de protección individual, en el transporte público, los usuarias evidentemente, y así hay muchos ayuntamientos que ya han iniciado las campañas de reparto de mascarillas, no las específicas, sino unas mucho más básicas para ir prácticamente de usar y tirar, porque no es el mismo caso de un usuario o usuaria que coja y haga un recorrido delimitado en el tiempo que la persona conductora que lleva a cabo toda su jornada laboral. Nosotros vamos a recomendar que si no se pueden adoptar diferentes medidas colectivas, diferentes medidas de protección, ya sean mamparas, ya sea la limitación del trato con las personas usuarias, bien que entren por la puerta de atrás del autobús, que no se pague nunca en metálico, porque las autoridades sanitarias también establecen que es uno de los vectores de contagio del maldito virus. Además de eso, para reforzar esas medidas, sí que vamos a recomendar el uso de equipo de protección individual, pero como refuerzo, no como únicamente llevar a cabo esa medida preventiva, obviando el resto que tienen que ver con medidas organizativas, con la frecuencia de autobuses, con la capacidad máxima de ese autobús, con cómo se puede distribuir las rutas, los temas que estábamos hablando de trato con el usuario, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se trata de reforzar cualquier tipo de medida que tenga por objeto fundamental limitar la exposición al riesgo de esa persona trabajadora. Esta pregunta nos llega desde Les Comarques del No. Nos dice que han echado en falta a los servicios de prevención. Y quería preguntar si habéis detectado lo mismo en otros territorios y si es así, ¿qué medidas adoptaremos para exigirles responsabilidades si procede? En el mismo sentido, ¿qué podemos hacer para evitar esta puesta de perfil de los servicios de prevención en situaciones tan graves? Agradecer la pregunta porque realmente se aventura un horizonte, una vez se levante el estado de alarma, de difícil proyección. A la segunda pregunta ya hemos contestado cómo actuar a través de los delegados de prevención, a través del conjunto de personas trabajadoras, tanto en colectivos de trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles, cómo instar desde toda la capacidad sindical que tengamos a la evaluación específica de esos puestos de trabajo a cargo del servicio de prevención. Respecto a la primera pregunta, obviamente ha sido una cuestión generalizada en el conjunto del Estado. En muchos casos han llegado a tener la desfachatez y hemos denunciado esa situación a través de nuestras federaciones sectoriales que más intervienen frente a este tipo de empresas. Han llegado a solicitar expedientes de regulación de empleo, aunque fuesen casi servicios esenciales, y deberían haber reforzado e intensificado su labor preventiva y su trabajo diario. Y señalaba antes lo de difícil proyección porque nosotros planteamos dos escenarios posibles de cara al levantamiento del estado de alarma, y es un cúmulo jamás visto anteriormente de demandas solicitando responsabilidades penales en aquellos supuestos donde se ha detectado
la nula intervención de los servicios de prevención. De algo similar se puede prever de cara a personas que han sido contagiadas tanto en la sanidad pública como en los servicios sociosanitarios. Y otro escenario donde el propio Estado, a través de un gobierno que lleva 4 meses, puede ir trabajando a la hora de cambiar el estatus, el paradigma que tienen como entidades colaboradoras. Se ha demostrado de que la mercantilización y la externalización de este tipo de servicios, vinculado a resultados económicos, no ha protegido a la salud como nosotros entendemos que debería ser. Y es un elemento clave a llevar a cabo a las mesas de diálogo social y a que el estatus de las entidades colaboradoras se refunda y que las funciones, competencias atiendan a la exigencia del interés general. Porque estamos hablando de vidas humanas y estas vidas humanas ni cotizan en bolsa ni se puede cuantificar el dinero que vale. Entonces, aplicar medidas basadas únicamente en la economía, lo único que han redundado es en la falta de prevención y en ampliar el número de personas contagiadas, tanto en el puesto de trabajo como en salud pública. También nos escriben desde una entidad social que atiende pisos de primera acogida y nos preguntan cómo se realizaría la prevención y además si tendría que hacerse una reevaluación de los centros de trabajo por este nuevo riesgo. Sí, efectivamente, gracias por la pregunta. Porque es un sector especialmente sensible, igual que estábamos hablando de las residencias y de los sectores sociosanitarios, ha de tener unas medidas preventivas muy concretas, muy específicas y adecuadas a la realidad. Evidentemente, hay patrones comunes, sí que se tiene que evaluar el puesto de trabajo, sí que se tiene que hacer la evaluación específica y sí que tenemos que adoptar las medidas preventivas, si acaso con mayor intensidad y mayor profundidad, porque estamos hablando de personas que tratan con colectivos muy sensibles, muy vulnerables y muy expuestos a riesgos, a este tipo de riesgos. Y una de las cuestiones que la propia autoridad sanitaria ha venido delimitando son los determinantes sociales han agravado la situación perjudicial del virus en la salud. Nos preguntan ahora, desde el Comité de Seguridad y Salud, hemos pedido una relación de los EPIs comprados por la empresa, la forma de entrega, así como a los trabajadores, por saber si están obligados a facilitar esa información. No solo de los EPIs, sino de cualquier tipo de medida preventiva. Si dentro de los derechos de información, participación y consulta de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras se va a incluir este. Entonces, no solo de la pregunta en concreto, sino del resto de medidas preventivas adecuadas. Aunque sí que recomendamos que se inste al Comité de Seguridad y Salud a participar con la empresa y a instar a la empresa a que facilite esa información para ver si la medida preventiva es suficiente, es adecuada y redunda en la productividad y en la salud de las personas trabajadoras. Hay otra persona que, por una parte, agradece esta iniciativa, que considera que es interesante, y nos hace una reflexión inicial que los hospitales y centros de salud, las personas del sector de limpieza, que están en primera línea de contacto con el COVID, sin embargo, a la hora de realizar test, no se les hacen por no ser personas de la Consellería. Las empresas privadas no disponen de test y la Consellería en muchos casos no lo hace porque no somos personal propio, nos dice. Otro efecto más de la privatización de estos servicios. Además, añade que cuando desinfecta la UME, pues todos aplaudimos.
Cuando limpiamos y desinfectamos el sector de las limpiadoras, volvemos a ser invisibles. No sé a este respecto qué podrías decirle, Dani. Pues agradecerle su participación, porque insisto que si las personas que han hecho posible esta retransmisión lo han hecho con toda la ilusión del mundo, con el objetivo de trasladar información sindical, información para el conjunto de trabajadores y trabajadoras que pueda ser de utilidad en una situación tan gravosa como esta. Y comparto plenamente su reflexión, es decir, una de las cuestiones más perjudiciales y de los colectivos más perjudicados que hemos visto en esta situación son todas aquellas que forman parte de una cadena de valor que, en nuestra opinión, debería ser mucho más responsable por parte de la administración pública, en el caso de la sanidad pública, y en la empresa principal en el ámbito privado. Nosotros con los test somos bastante escépticos, en el sentido de que hoy por hoy no tienen toda la fiabilidad que a nuestro juicio debería tener. El tema de las homologaciones han sido un tanto discutibles, y luego, como medida preventiva, hemos visto de que el virus hemos ido actuando a base de ensayo y error. Los propios profesionales de la sanidad han ido actuando a base de ensayo y error porque era una cuestión desconocida. Pero sí que entendemos que cualquier medida preventiva dentro de un espacio donde confluyen varias empresas, existe una disposición en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la coordinación de actividades empresariales, y que la exposición al riesgo de los profesionales de la empresa principal en muchos casos son similares o idénticos a los de al personal de las empresas subcontratadas. Por lo tanto, sin delimitar si el test es la medida más efectiva, que insisto, somos muy escépticos, cualquier tipo de medida preventiva que se adopte para la empresa principal, entendiendo que el riesgo va a ser el mismo para las personas subcontratadas, se debería aplicar en iguales términos. Un delegado de prevención del Ayuntamiento de Alicante, además de hacer una petición de que los trabajadores de los servicios esenciales puedan realizarse test, a lo que te estaba refiriendo ahora, aunque la legislación todavía no lo permite, sí que te pregunta por la evaluación de riesgos específica por COVID, que es recomendable por sanidad, pero no es obligatoria. Y pregunta hasta dónde podemos pedir a la empresa que la realice, esa evaluación de riesgos. Con todos los efectos, agradecerle al compañero del Ayuntamiento de Alicante la pregunta, y el Real Decreto 664/97, es decir, 23 años, hace de eso, establece unas medidas muy claras al efecto de un riesgo biológico. Y en este caso, por mucho que sea pandemia, no deja de ser un riesgo biológico que se ha estado ingobernable durante todo este tiempo. Con lo cual, sí que se puede instar a la administración pública a evaluar este tipo de riesgos específicamente, igual que los riesgos químicos, los riesgos ergonómicos o los riesgos psicosociales. Porque en este caso, el ayuntamiento es un elemento esencial de paso de multitud de personas usuarias. Por lo tanto, el grado de exposición al riesgo ha de ser reevaluado y adoptar las medidas preventivas en el sentido de lo que estábamos diciendo antes. Gracias, Dani. Nos están entrando muchas preguntas. Te voy a hacer un par más porque no podríamos alargar todo lo que nos está llegando, pero sí que nos comprometemos a contestar por el WhatsApp a todas las preguntas que nos hayáis ido haciendo en este móvil. Os vamos a dar una respuesta a todas ellas. Una de las cuestiones que nos llega es de un conductor de camión que él hace internacional
Y bueno, una parte es una queja de que vayan 2 conductores dentro del camión, porque claro, dice que no hay espacio de seguridad para los 2, ¿vale? No sé si al respecto quieres añadir alguna cuestión, pero bueno, es una queja que él hace de hacer internacional y que no quepa, o sea, que el espacio sea muy reducido para que vayan 2 personas. Compartimos su queja. Las órdenes del transporte en muchos casos han llegado más tarde de lo que hubiésemos deseado y hay cierta resistencia empresarial a la hora de llevarlas a cabo. Entonces compartimos su queja y desear la menor exposición a riesgo y que se pueda ir corrigiendo esa situación si tiene representación legal de los trabajadores y trabajadoras que acuda a ellos para poderlo llevar a cabo en un sector realmente complicado con unas condiciones muy mejorables. Desde Elche nos preguntan si los trabajadores deben tener acceso a las evaluaciones de riesgo, a la exposición de igual manera que las evaluaciones de riesgo habituales. Sí, tanto la representación legal de los trabajadores dentro de su derecho de información y participación y consulta no solo han de tener acceso a ellas, eso ha quedado claramente establecido por la Inspección de Trabajo, de que se le tiene que poner a disposición, no únicamente enseñársela, sino que tienen que participar desde origen y tenerla a disposición para poderla implementar. Es decir, al final no es un requisito meramente formal, sino que tiene que ser un requisito legal y efectivo el implementar no solo lo que dice el papel, que al final es muy sufrido, sino las medidas que sean realmente implantadas en el lugar de trabajo. Se recomienda repetir la prueba para ver si una persona que había dado positivo está en condiciones de regresar al trabajo. Lo que se pregunta a esta delegada es que hasta dónde pueden exigir esa segunda prueba. En función de lo que establezcan los criterios sanitarios. Ya hemos contestado al tema de las pruebas, los test. Al final, aquí la autoridad sanitaria es la que va a delimitar el grado de efectividad de esas pruebas y si realmente se pueden exigir la realización masiva y la realización periódica de todas esas pruebas. Nosotros de momento y nosotras mostramos cierto escepticismo desde el punto de vista preventivo, pero evidentemente no somos sanitarios y debemos atender las instrucciones que marca la autoridad sanitaria en esta materia. Muy bien, muchas gracias, Daniel Patiño, por ir contestando a estas preguntas. Como decía antes, son muchas las preguntas que nos han ido llegando a través del WhatsApp. Vamos a contestarlas a todas por este mismo canal. También os recordamos que Comisiones Obreras ha puesto en marcha un dispositivo de atención sindical que a través del teléfono y de correo electrónico, que es infocoronavirus@pv.ccoo.es, donde podéis trasladarnos todas las preguntas y consultas que queráis hacernos, pero desde luego las que nos llegan a través de este canal, del teléfono, las vamos a ir contestando. Vamos a dar ahora paso a la segunda parte de esta asamblea, que vamos a dedicar al 1 de mayo. Un 1 de mayo que en esta ocasión es especial, porque no podremos salir a la calle en esta, que es nuestra gran fiesta, para reivindicarnos como clase trabajadora, que unida lucha por sus derechos y que defiende solidariamente siempre a las personas más vulnerables. Esta vez lo haremos desde las redes sociales, así que os invitamos que nos acompañéis el próximo 1 de mayo a la 1:30, que tenemos prevista una cibermanifestación. Entre la 1:30 y las 2 nos gustaría que os sumarais con carteles, con reivindicaciones a través de las redes sociales, haceros una foto o haceros un vídeo con los carteles haciendo un agradecimiento o haciendo una reivindicación o simplemente sumándoos al 1 de mayo. Podéis subirlo en vuestra cuenta de Twitter si tenéis, podéis haceros
un post en Facebook, en Instagram, porque la idea es que las redes sociales las inundemos este 1 de mayo. Tal y como nos invitan algunas delegadas y delegados en este vídeo que os vamos a poner, son solo unas pocas muestras porque nos han llegado muchas, pero sí que queríamos mostraros cómo algunos compañeros y compañeras vuestras están haciendo ya un llamamiento a este 1 de mayo para vernos en las redes sociales. Vamos a tratar de proyectaros el vídeo aquí a través de esta asamblea virtual y en cualquier caso lo tendremos, todos los vídeos que hoy vamos a proyectar los tendremos colgados en nuestro canal de YouTube en cuanto acabemos esta asamblea. No se oye. Era el otro. No pasa nada. No se oye, no sé si se verá. Bueno, yo no lo oigo. Te voy a dar paso ahora. Tío. Yo estoy en cuadra. Yo tampoco. Pero sí estarás. Si no te lo dice. Aquí. Bueno, nos dicen que los vídeos no se han podido oír. Disculpad, porque lo intentaremos arreglar después. Ahora damos la palabra al secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià, Arturo León. Bon dia, companyes i companys. Afrontem aquest 1 de maig en unes circumstàncies excepcionals a causa del coronavirus. És molt important que participeu dels actes previstos perquè celebrem aquesta data a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació y també dels balcons y finestres dels pobles y ciutats. Sin embargo, este 1 de mayo cobra hoy una especial significación y constituye una oportunidad para reivindicar la importancia del mundo del trabajo y también de los servicios públicos. También queremos exigir con ello otro sistema social y económico que supere las injusticias que presenta el actual. La crisis del COVID-19 está poniendo a prueba y al descubierto las debilidades y fortalezas del ser humano en un mundo globalizado en el que, además de los capitales, las mercancías y las personas, virus y bacterias viajan a través de cortos espacios de tiempo con el riesgo cierto de caer en una crisis económica profunda. Esta amenaza es una amenaza de la que nadie está libre. El combate a la pandemia ha conllevado restringir la actividad productiva y la movilidad para evitar los contagios. Esas limitaciones hacen que muchas empresas cierren o reduzcan la producción y que las personas dejemos de consumir. Para evitar en lo posible la destrucción del tejido productivo y del empleo, los sindicatos hemos impulsado la suspensión de los contratos de trabajo. Y para que las personas tengan las necesidades básicas cubiertas, hemos negociado ayudas económicas y sociales, orientando nuestro esfuerzo en reforzar el sistema de protección para que nadie quede desamparado.
El éxito en la lucha contra el coronavirus llevará a superar el estado de alarma y con ello una incorporación gradual y progresiva de las empresas a la actividad económica. Se necesitará tiempo para establecer las medidas de prevención y protección que preserven la seguridad y dinero para recomponer los daños ocasionados en el tejido productivo y reactivar la economía y la creación de empleo. Pero lo urgente no debe apartarnos de perder de vista lo verdaderamente necesario. Es fundamental mejorar nuestro sistema productivo, porque en el actual los productos y servicios de muchas de las empresas tienen escaso valor añadido y, por tanto, generan empleos mal retribuidos, precarios y que se destruyen con facilidad. Una parte importante del turismo, la hostelería o la construcción son ejemplo de ello. Debemos aprovechar esta crisis para robustecer nuestro modelo de producción, apostando por un mayor peso de la industria, por la digitalización de la economía y el conocimiento científico, por las medidas que nos lleven a una transición energética justa, por una producción limpia y respetuosa con el medio ambiente y con el planeta. Todo ello con igualdad de derechos entre mujeres y hombres. De esta manera se mejorarán la estabilidad en el empleo y los salarios. Compañeras y compañeros, esta gran depresión ha dejado claro que la centralidad del trabajo es determinante para la sociedad. Desde aquí, nuestro reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores, especialmente a las personas que aseguran la cadena alimentaria y el abastecimiento de nuestros hogares, a las que transportan las mercancías, a las que limpian, al personal que gestiona las prestaciones económicas y sociales, al personal de atención a la dependencia o las que prestan sus servicios en la sanidad pública. Es fundamental que de esta crisis salgamos sentando las bases para revisar en profundidad un sistema laboral que es injusto, porque obstaculiza el derecho a la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, para llenar los bolsillos de fondos de inversión, de accionistas y de empresarios. También se ha puesto de manifiesto el valor de lo colectivo frente a lo individual, de la solidaridad frente al egoísmo y la potencialidad de nuestras acciones cuando actuamos unidos. De ahí la importancia trascendental que cobran el sistema de protección social y los servicios públicos, así como su gestión directa por parte de las administraciones, porque son el instrumento que ampara y da cobertura a las necesidades verdaderamente trascendentes de las personas. ¿Qué habría pasado en este país sin la sanidad pública? ¿Dónde ha estado la sanidad privada durante esta crisis? ¿O qué sería de las personas afectadas sin la asistencia de prestaciones sociales? ¿Es que la iniciativa privada cubriría esas necesidades? Evidentemente la respuesta es no, porque esta solo funciona cuando hay dinero a ganar y por ello el papel del Estado es insustituible. En consecuencia, se refuerza también la necesidad de una nueva fiscalidad que los financie adecuadamente. En España se recauda casi el 7% menos que la media de la Unión Europea, es decir, 77.000 millones de euros anuales se dejan de recaudar, una cantidad que nos permitiría disponer de la capacidad de mejorar la actividad económica y la creación de empleo y de reforzar nuestra red de servicios y prestaciones para combatir las desigualdades de una manera eficaz. Por tanto, hay que cuestionar el discurso de los que pretenden un Estado raquítico para ahorrar los impuestos, es decir, las grandes sociedades y las grandes fortunas, que eluden la tributación poniendo sus patrimonios en paraísos fiscales y que, amparadas en una ley permisiva, reducen su contribución a porcentajes absolutamente ridículos. Mención especial merece la sanidad pública, sometida a recortes durante tantos años por aplicación de las políticas neoliberales y de austeridad. En el País Valenciano habrá que incrementar sus servicios y sus plantillas, así como completar la reversión de los departamentos sanitarios que a día de hoy todavía son gestionados por las empresas privadas. Porque las decisiones en materia de salud no deben estar condicionadas por la obtención de beneficio económico. Asimismo, considerando las carencias que han mostrado los actuales centros de atención a la dependencia, se debe trabajar para conformar una red de gestión pública que, junto con los demás servicios sociales, constituyan el verdadero cuarto pilar del estado de bienestar. La verdad es que nuestros mayores y dependientes se merecen un sistema que les cuide mejor,
Se deberán rendir cuentas cuando acabe la crisis. Será fundamental también asegurar el abastecimiento de suministros sanitarios de carácter básico y, por tanto, reorientar la industria para dar cobertura a estas necesidades, evitando así la dependencia exterior. Asimismo, es necesario disponer de una banca pública que garantice el acceso a la liquidez de pymes y autónomos a través del crédito, porque la banca privada no está cumpliendo suficientemente con esa función y es vital para que autónomos y empresas no cierren. Compañeras y compañeros, la profundidad y la duración de la crisis económica dependerán de las medidas que se apliquen y, por tanto, son inciertas. Por ello, es fundamental un pacto político y social en nuestro país, porque unidos afrontaremos mejor las dificultades. Además, necesitamos de más Europa y de su solidaridad. Necesitamos su respaldo financiero y un plan de inversiones para estimular la economía y el empleo. Europa se juega mucho, porque si no hay una respuesta adecuada a la magnitud de la crisis, el avance del populismo y la desafección por el proyecto europeo están servidos. No cabe duda que habrá un antes y un después de esta pandemia, porque nuestra forma de producir, de vivir y de relacionarnos se van a ver afectadas durante mucho tiempo, como mínimo hasta que consigamos una vacuna eficaz. Quiero que sepáis que contáis con nuestro compromiso sindical, que estamos desarrollando nuestro trabajo a través del diálogo social, atendiendo miles y miles de consultas, controlando las regulaciones de empleo o las condiciones de trabajo, y que lo vamos a seguir haciendo, intentando que las personas estén protegidas ante estas serias dificultades. Quiero concluir con el recuerdo de quienes han fallecido por el coronavirus y con un especial homenaje a las personas mayores, a las que han vivido una dictadura cruel, años de miseria y de hambre, y que son ejemplo de lucha en la conquista de los derechos y libertades que, a pesar de todo, hoy seguimos disfrutando. Muchas gràcies a totes i a tots. Treball i serveis públics, altre model social i econòmic és necessari. Visca el 1 de maig, viva el 1 de mayo. Sentimos mucho no haber podido escuchar el vídeo. Lo hemos intentado por segunda vez, pero no ha sido posible. Bueno, nos escuchabais de fondo aquí hablando, menos mal que no hemos dicho nada improcedente. Pero bueno, lo colgaremos, como os decía, en el canal de YouTube y daremos difusión a través de las redes sociales. Deciros que, bueno, con estos vídeos
que os queríamos proyectar, lo que queríamos era cerrar la asamblea poniendo en valor quienes están sosteniendo con su trabajo esta sociedad en momentos tan difíciles y también poner en valor todo el despliegue que hemos organizado de atención sindical para resolver dudas sin descanso, teniendo gente escuchándoos, respondiendo y bueno, seguiremos haciéndolo. Gracias por todo vuestro esfuerzo, gracias por habernos acompañado en esta asamblea, que me recuerdan que no es la primera, es cierto, desde la Federació d'Ensenyament ya han hecho algunas asambleas previas y bueno, deciros que nos vemos en las redes el próximo 1 de mayo. Gracias.